Recordamos entonces que la función cuadrática tiene esa forma y que en principio A nos expresa la concavidad, ¿cierto? Que el valor de B unido con el valor de A, pues nos van a indicar la ubicación del vértice. 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 Que ese vértice pues tiene coordenadas H, K, que el valor de H entonces lo hallamos como menos B sobre 2 por A y que el valor de K lo hallamos sencillamente reemplazando el valor de H, ¿cierto? Que eso básicamente se escribe como Y calculado en el valor de H. Así se escribe, eso es lo que significa esa notación. Y el valor de C nos expresa el corte con el eje X. Perdón, con el eje Y. Con el eje Y, con el eje Y. Grave. Con el eje Y. ¿Listo? Bueno, además dijimos que si B es igual a 0, la parábola está centrada. Está centrada y su vértice estará ubicado en 0, y el valor de C. ¿Listo? Si C es el que vale 0, pues entonces la parábola pasa por el origen. Y dijimos que el origen es sencillamente el punto donde se cortan los dos ejes, ¿no? Entonces, este punto donde se cortan los dos ejes es lo que llamamos el origen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Listo. Entonces, les decía, vamos a recordar un par de ejercicios para hacer esto y vamos a ver algunos casos o algún tipo de preguntas que puede salir para que ustedes más o menos entiendan cómo, más o menos no, para que ustedes entiendan cómo es que se van a solucionar. Entonces, veamos el primer ejemplo. Graficar y igual a 3 menos 2x menos x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos es determinar cómo va a ser la concavidad. ¿Hacia dónde quedaría esa parábola? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia abajo. Recuerden, este es el valor de, aquí queda el valor de A y me dice que es negativo. Por lo tanto, la parábola queda hacia abajo. No se les olvide que A es el número que está acompañando a la X al cuadrado. ¿Ok? Lo segundo es que vamos a determinar el vértice. Por lo tanto, calculamos el valor de H. H es menos B sobre 2 multiplicado por A. ¿Cuánto vale B? 2. No, señor. 2. No. Menos 2. Menos 2, correcto. No se les olvide el signo porque eso hace parte del número. Dividido entre 2 multiplicado por A. ¿Cuánto vale A? Menos 1. 1. Menos 1. Menos 1.
¿Cuánto nos daría eso? -1. Señorita, menos 1. Y ahora hallamos el valor de K. Para eso reemplazamos en la ecuación la X. La vamos a reemplazar por el valor que obtuvimos, es decir, por este número. Entonces me quedaría 3 menos 2 multiplicado por el valor de X, que es menos 1, menos el valor de X, nuevamente menos 1, elevado al cuadrado. ¿Ok? Eso lo pueden hacer en una sola operación con la calculadora. En una sola. Si los colocan los paréntesis como yo lo coloqué, ustedes lo van a poder obtener. Sin embargo, pues aquí lo podemos hacer por pedacitos. 3. Luego tendríamos estos 2. Menos 2 por menos 1 daría 2 positivo. Luego tenemos un signo menos y aparece menos 1 elevado al cuadrado, que es 1 positivo. Por lo tanto, esto tiene que dar 4. 3 y 2 son 5, menos 1, 4. Entonces, el vértice quedó ubicado en menos 1,4. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor, profe. No. Entonces, ya tenemos la concavidad, tenemos el vértice. Esto es el, bueno, aquí quedaría el vértice, ¿no? Y lo otro que miramos es el corte con el eje Y. ¿Cuánto será? ¿En dónde estará el corte con el eje Y? -1. No, -1. no, En 3. 3. Chicos, ustedes me están confundiendo los valores por la posición en la que están. No, a mí no me interesa que esté primero, que esté segundo, que esté a tercero. A siempre es el que está con el X al cuadrado. B es el término que tiene la sola X. Y C es el término que está solito, que no tiene la X. Entonces no importa que esté de primero, que esté de segundo, que esté de tercero. Es quién está con la X al cuadrado, quién está con la sola X y quién es el término independiente. ¿Ok? Ahora sí podemos construir nuestra gráfica para ello. Entonces colocamos el plano cartesiano. A ver, aquí me cogió. Ahora sí. Tenemos entonces, ubicamos el vértice. ¿Dónde dijimos que quedaba el vértice? En menos 1,4. Significa que en X me voy hasta menos 1, que sería aquí. ¿Subo o bajo? Subes. ¿Cuánto subo? 4. 4. Por lo tanto, un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos. Aquí estaría el vértice. Lo otro que ubicamos es el corte con el eje Y, que es el valor 3. Entonces, sobre el eje Y, colocamos el valor 3. Quedaría aquí. A ver si lo puedo pintar. ¿Listo? Y trazamos nuestra curva. Recuerden, empiecen con el vértice. Hacerlo con color rojito. Empiecen por el vértice pasando por ese punto de corte. Ahí. ¿Ok? Ya después podemos extender la curva que tenga esa misma forma. Oh, así no puedo. Y lo otro que tenemos en cuenta es la simetría, ¿no? Es decir, que así como abrió hacia un lado, tiene que abrir hacia el otro lado. Por lo tanto, tiene que abrir de esta forma. ¿Ok?
Y ahí tenemos entonces la gráfica de nuestra parábola. Ya saben, no me van a hacer esto así punteado como lo estoy haciendo yo, sino que tienen que tratar de hacer una línea continua. Lo mismo, ya saben, no me vayan a hacer líneas rectas. Tienen que ser curvas. Así que el que utilice una regla para hacerme este dibujo, le voy bajando. La regla será solamente para los ejes, pero no para la curva. Veamos otro ejercicio. Graficar y igual a 0,5x cuadrado más, perdón, más 1. Listo. Aquí se dan cuenta que hace falta un término. ¿Cuál es el que hace falta? B, B. Por lo tanto, si falta B, ¿qué puedo decir? ¿Que cuánto vale? 0. Vale 0. Y ya sabemos que cuando B vale 0 es porque está centrada y el vértice queda ubicado, en 0, y el valor de C, ¿cuánto vale el valor de C en este caso? 1. 1. ¿Ok? ¿Hacia dónde abre? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, abajo. profe. Hacia arriba. Arriba. La vez pasada alguien me decía, ay, pero es que, pues, yo no hice esas cosas porque como que las tenía en la cabeza. Sí, eso es totalmente válido. No es necesario que ustedes me escriban que abre hacia arriba o que abre hacia abajo, sino que sencillamente cuando hacen el dibujo, pues lo deben tener en cuenta. Entonces significa que el vértice queda ubicado aquí, en este punto, que es 0,1, es donde queda ubicado el vértice. Pero recuerden que en este caso no sabemos qué tanto abre la parábola, si va a quedar cerradita o por el contrario va a quedar muy abierta. Por lo tanto, ¿recuerdan qué hacíamos? ¿No recuerdan? Dependiendo de... Tabular. Lo que hacíamos era tabular. Es decir, que a la X le dábamos un valor. ¿Qué valor? Un valor cualquiera, pero un valor que fuera pequeño, que no fuera tan grande para que no nos quedara muy lejos el dibujo. Entonces le puedo decir, por ejemplo, que X va a valer 2. A ver qué pasa. ¿Qué hago con ese 2? Pues lo reemplazo en esta ecuación. Entonces me quedará y igual a 0,5 multiplicado por 2 elevado al cuadrado más 1. ¿Cuánto da eso, niños? 5,5. No, señor. 3, profe. 3. A 3, correcto. 2 elevado al cuadrado es 4. 4 por 0,5 y ese resultado más 1. Primero resolvemos estos dos. Esto me daría 2 más 1 y efectivamente ahí es donde está el 3. O sea que cuando X vale 2, Y vale 3. Y aquí tenemos el otro punto. O sea que la curva tendrá que ser algo así. Y por simetría, ya sabemos entonces que tiene que ser igual para el otro lado. A ver si soy capaz.
Listo. Y ahí nos quedó la curva de la parábola. ¿Está claro? Listo. Aquí al ladito de una vez graficar. Y igual a 2x al cuadrado más 4x. ¿Cuál es el término que falta aquí? C, profe. Por lo Falta tanto, ¿se vale? 0, ¿cierto? 0. Sabemos que lo único que va a ocurrir aquí es que la función pasa por el origen. Es lo único que debo tener en cuenta. Lo demás es lo mismo. Calculo el vértice. Vértice, bueno, h de una vez, h, que es igual a menos el valor de b, ¿cuánto es? 4. 4, profe. Sobre 2 multiplicado por a. 2. ¿Cuánto da eso? Menos 2. No, señor. Menos 1. Arriba tengo 4 y abajo también 4. 2 por 2, 4. Y arriba 4, pues 4 dividido 4 es 1. Y con el signo menos que teníamos ahí nos queda negativo. Luego hallamos el valor de k, reemplazando ese valor de menos 1. Entonces quedaría 2 por menos 1 más 4 por menos 1. Aquí me comí un cuadradito, ¿no? ¿Cuánto da eso? Menos 6, profe. No, no da menos 6. Menos 2, profe. Menos 2, correcto. Ojo que si lo están haciendo con la calculadora y no colocan los paréntesis que yo coloco ahí, siempre van a estar cometiendo error, siempre. Entonces ya sabemos dónde queda el vértice. Por lo tanto, podemos trazar nuestra gráfica. Entonces, vértice queda ubicado en menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2 es por aquí, ¿no? Menos 1 en X, menos 2 en Y. Y va a cortar al eje aquí en este punto. Por lo tanto, podemos hacer nuestra gráfica. Ay, perdón, porque aquí se me está moviendo todo. Listo. Y por simetría, entonces tendrá que cortar por aquí, ¿cierto? Sí, profe. Y trazamos la otra curva. Bueno, por favor, allá con buen pulsito, que les quede bien bonita. Ahí me quedó como un chichoncito. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, en los próximos ejercicios, entonces vamos a construir una gráfica, pero que cumpla unas condiciones, ¿ok? Para tener en cuenta eso, vamos a recordar algo que vimos desde el principio. Lo primero, bueno, ya sabemos que A nos dice la concavidad, ¿cierto? Es decir, que si A es positivo, entonces la curva es cóncava hacia arriba, que si A es negativo, entonces, voy a hacerlo aquí abajito, que si A es negativo, entonces la curva es cóncava hacia abajo, que si A es positivo y B es positivo, entonces el vértice queda del lado izquierdo
si A es positivo y B, a ver que aquí no está escribiendo esto, se acabó la tinta, y B es negativo, entonces la parábola A tiene su vértice en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, que si A es negativo y B es negativo, entonces la parábola tiene el vértice en el lado izquierdo, pero es abierta hacia abajo. Si A es negativo y B es positivo, entonces tiene el vértice en este otro lado. ¿Ok? Y además que C nos dice el corte. Este sería el valor de C. ¿Cierto? Donde corta la parábola al eje Y. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Además, que si B vale 0, ¿qué ocurre? Está totalmente centrada, ¿cierto? Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Y que si C es igual a 0, entonces la parábola corta en el vértice, en el inicio o en el origen del plano cartesiano. ¿Ok? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta para el siguiente ejercicio. Dice construir una parábola donde o que tiene la forma y igual a más ax cuadrado menos bx más c. ¿Qué me está diciendo? ¿Que a qué signo tiene? Positivo. ¿Que b qué signo tiene? Negativo. ¿Y que c qué signo tiene? Positivo. Eso es lo que me está pidiendo. Es decir, que A sea positivo, que B sea negativo y que C sea positivo. ¿Ok? Debo realizar una gráfica que tenga esas condiciones. Si A es positivo, ya sé que me va a quedar hacia arriba. Que si estos dos signos, o si un signo es positivo y el otro es negativo, es porque el vértice de qué lado queda. Del lado derecho. Del lado derecho, es decir, que vamos a tener un vértice por acá. Y si C es positivo, es porque está cortando en los positivos. ¿Qué número? No nos interesa. Lo que sí tengo que mostrar es que corta en los positivos. Tengo que hacer una gráfica que cumpla todas esas condiciones. Muy fácil. A ver, no lo hagamos tan grande porque no necesito que sea tan grande, porque no vamos a colocar ni siquiera valores. Entonces, eso, lo único que me dice es que la gráfica debe ser así. Ya, con eso ya tengo todo. Si se dan cuenta, está cóncava hacia arriba, el vértice está del lado derecho y está cortando al eje Y, lo está cortando en un positivo. ¿Sí se dan cuenta? No necesitamos valores para este tipo de ejercicios. Basta con que se cumplan condiciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Veamos otro. Que Y tenga la forma menos ax cuadrado menos bx menos c. ¿Eso qué me dice? Que la curva es cóncava hacia abajo, ¿cierto? Sí. ¿El vértice de qué lado queda? ¿El positivo o el negativo? ¿O del Negativo. lado izquierdo? Del lado izquierdo. Del lado Izquierda. izquierdo, o sea que quedará por acá, ¿cierto? Ujú. Y que C
es negativo, es decir, que corta por El centro. Debajo. Por los negativos. abajo, es decir, que va a cortar por aquí abajo. Ya, con eso puedo, miren, aquí de una vez me queda. Ahí ya quedó la gráfica. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, pero profe. no- ¿Alguien iba a decir algo que no? Más de los que dijeron que sí. Si alguien tiene alguna pregunta de una vez. No, yo, profe, no es una pregunta, sino si puedo hacer otra, a ver si yo entendí bien. Claro, claro. Porfa. Entonces, para hacer ese ejercicio, como para que nos quede dentro de un ejercicio, un gráfico mejor hecho, entonces podemos decir sencillamente que la gráfica va a ser así. ¿Ya? Lógicamente ustedes lo hacen allá bien, que les quede bien derechito, pero esa sería la gráfica. Que abrió mucho, que abrió poco, eso no nos interesa. Es solamente la forma que tiene esa gráfica. Vamos con otro. A ver, ¿necesitarán esto que tengo aquí para irlo mirando? No sé, creo que No sé. no. Vamos a ver si no lo necesitan. Entonces dice ahora graficar. Y igual a más ax cuadrado más bx menos c. Entonces, ¿hacia dónde queda la parábola? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Vértice a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Vértice nos queda del lado izquierdo. Corte con el eje Y Ahí no, abajo. por debajo. Listo. A ver, no voy a demorarme tanto con esto. Significa que nuestra parábola tiene que quedar así. Y ya nos quedó la parábola. Cóncava hacia arriba, vértice a la izquierda. Lo que me interesa es que el vértice quede de este lado. Ah, que es que lo puso muy arriba, que lo puso muy abajo. No nos interesa. Lo importante es que el vértice quede ahí. Lo mismo, corte con el eje Y. Ah, es que lo hizo muy arriba, lo hizo muy abajo. No nos interesa. Lo importante es que está cortando en los negativos. Cualquier valor negativo. Así que si a alguien se le ocurrió hacer una gráfica así, también está bien. ¿Sí? Pues, lógicamente que quede bien simétrica, ¿no? Ahí la hice como muy torcida. Ahí, esa gráfica también está cumpliendo con las condiciones. ¿Listo? Mejor, señor Fictiva. Sí, profe. Listo. Ustedes hagan el siguiente. Graficar y igual a menos ax cuadrado más bx más c.